Buenas noches, mi nombre es Paula Quiroz Blanco, soy médico y laboro para la Unidad de Tecnologías del Ministerio de Salud y también formo parte del Consejo Técnico de Bioinformática Clínica. Les damos las gracias por estar presentes otro miércoles más en este curso virtual que está organizando el Consejo Técnico de Informática. Continuamos con el estudio de la microbiota y su relación con las enfermedades. El día de hoy corresponde hablar el tema de metodologías para estudiar la microbiota humana, el cual estará a cargo de la doctora Rebeca Campos, la cual nos acompaña esta noche. Algunos aspectos importantes para los asistentes. Primero indicarles, por favor, que apaguen su cámara y micrófono durante toda la actividad, que escriban sus preguntas en el chat para responderlas al final. Van a haber diferentes periodos donde la doctora Campos eh, dará respuesta a las mismas. Después de las 6:30 ya no se va a permitir el ingreso de más personas a la sesión. Las mismas serán grabadas y subidas al canal de YouTube del Consejo de Bioinformática. De hecho, la del miércoles pasado ya está disponible por si gustan volverla a escuchar. Acá está el enlace del, del canal. Ahí es donde pueden encontrar estas diferentes charlas virtuales que daremos durante el mes de septiembre. También importante recalcarles que al, al final de la conferencia se les pasará un formulario de asistencia, el cual va a estar habilitado hasta el día de mañana, al mediodía, para que tengan chance de completarlo y enviarlo. Y esto es importante para lo que es el certificado o la emisión del certificado de participación, el cual será enviado al correo que ustedes consignen en el formulario. Ahora, en cuanto a, vamos a proceder a presentar a la doctora Rebeca Campos. Ella tiene un doctorado en genética en la Universidad Park en Estados Unidos. También tiene una maestría en microbiología, parasitología y química clínica de la Universidad de Costa Rica y un bachiller en ingeniería en biotecnología del Instituto Tecnológico de Costa Rica y actualmente labora para el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica. Buenas noches, doctora. Le cedo la palabra para que iniciemos con su ponencia. Gracias. Gracias, Paula. Buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a cambiar ahora mi pantalla. En un segundo. Ok, muy bien. Buenas noches a todos. Como mencionó Paula, bueno, yo soy investigadora de la Universidad de Costa Rica, específicamente del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular. Y nada más una corrección, el doctorado, porque el doctorado sí lo hice en Estados Unidos, pero en la Estatal de Pensilvania, que se llama Penn State. Entonces, nada más para hacer esa pequeña aclaración antes de iniciar. Y bueno, es un placer para mí hablarles de este tema que, bueno, he tenido la oportunidad de aprender mucho de él, ponerlo en práctica en nuestro laboratorio, y de eso van a escuchar bastante dentro de un ratito. Entonces, vamos a iniciar. Yo dividí la charla en seis temas. Básicamente, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso para que estemos hablando el mismo idioma nuevamente. Les voy a comentar del tipo de muestras que normalmente utilizamos y también otras muestras un poco extrañas a veces que podemos utilizar para estudios de microbiota humana. En general, vamos a hablar de las técnicas para el estudio, pero también vamos a entrar más a profundidad en lo que son las metodologías basadas en ácidos nucleicos, que bueno, precisamente es lo que ha venido a permitir que tengamos este inmenso mundo de datos, que a veces ni siquiera sabemos cómo analizarlos, y aparte de esta información de ácidos nucleicos, es lo que continúa la charla de la próxima semana, que es precisamente el análisis de datos. Y no puedo terminar el tema de este día sin hablar de la culturómica, que resulta que es
metodología que realmente se ha hecho por muchísimos años. Sin embargo, ahora se ha logrado mejorar aún más estas técnicas y se trabajan muy en conjunto con las tecnologías de secuenciación. Y por último, quiero comentarles un poco de las aplicaciones, bueno, en nuestro país. Y bueno, probablemente esto va a ser interesante para otros compañeros de otros países que nos acompañan. Bien, vamos a empezar. El repaso de los conceptos. Lo principal es el concepto de microbiota y microbioma. Recuerden que microbiota es un concepto muy amplio que incluye a todos los organismos vivos que se encuentran en una muestra. Y hablamos de microbioma cuando específicamente estamos hablando de los genes, por ejemplo, o del genoma de esos organismos que están en las muestras. Y si ustedes lo ven acá en este dibujito de a la par, tenemos todo tipo de microorganismos en nuestro cuerpo, desde arqueas, bacterias, hongos, parásitos, virus, todos ellos componen el microbioma. Y el microbioma y la microbiota, por lo tanto, son también específicos del nicho del cuerpo, del área, del órgano inclusive. Entonces podemos hablar de microbioma oral, podemos hablar del microbioma de la piel, que precisamente también es diferente dependiendo de la parte del cuerpo que estemos hablando, el tracto digestivo, que es el más estudiado, o inclusive el sistema urogenital. Entonces es así de complejo y así de sencillo, ¿verdad? Nosotros podemos hacer varias cosas para modificarlo, lo podemos construir y también lo podemos destruir, ¿verdad? Por varias cosas que mencionó el doctor Adrián Pinto la semana pasada, y bueno, lo vamos a ver dentro de 2 semanas también con los doctores invitados. ¿Qué es lo interesante? Que bueno, vivimos como simbiontes y así ha sido desde el inicio de la vida. Los necesitamos, esos microorganismos los necesitamos, pero bueno, tienen que estar en ciertas proporciones, eh, como bien organizados, dependiendo del área del cuerpo, para que cumplan su función específica. Y al menos, como les mencionaba hace un ratito, el microbioma gastrointestinal es el que ha sido más estudiado. Y bueno, como se ha estudiado tantísimo, ya sabemos que hay más de 2000 especies bacterianas en el cuerpo, en el tracto gastrointestinal, por ejemplo, y también sabemos que hay variabilidad en la composición entre individuos. Entonces, es muy interesante comparar inclusive individuos dentro de una misma familia, por ejemplo, o individuos entre diferentes zonas geográficas. Todo esto va a tener un impacto en ese microbioma. Y bien, bueno, tengo que hablarles del concepto de disbiosis y enfermedad porque, bueno, en parte por eso es que tenemos todas estas metodologías. Queremos entender por qué es que se da este desequilibrio de los microorganismos, ¿verdad? Y cómo estos desequilibrios a veces están relacionados con enfermedades. Aún no se sabe, y de nuevo, de esto probablemente les van a hablar los doctores invitados dentro de 2 semanas, aún no se entiende bien o con claridad, con mucha evidencia científica, si este desequilibrio de los microorganismos causan enfermedades o más bien son una consecuencia. El asunto es que sí es evidente que está esa disbiosis en ciertas enfermedades y que por lo tanto se podrían tratar o se podría mejorar ese microbioma. Y bueno, aparte de eso, se han desarrollado tratamientos para mejorar el microbioma. El problema con todos estos estudios en general es que, bueno, principalmente se han estudiado poblaciones adultas, adultos mayores de 18 años, en ciertas zonas geográficas, principalmente representado en Norteamérica, Europa, inclusive ciertas zonas de Asia. Y al menos en infantes, bueno, es realmente una menor cantidad de publicaciones las que hay al respecto, pero principalmente poblaciones norteamericanas y europeas. Entonces, toda la información que conocemos de la microbiota está muy restringida a ciertas poblaciones y a ciertas edades también de los individuos. Y bueno, ¿qué hace nuestro microbioma? De nuevo, este es un repaso y se va a ver más en las próximas semanas. Bueno, sabemos específicamente del microbioma gastrointestinal que, bueno, nos protege contra esos patógenos. Estos microorganismos que tienen que estar acá, estos moraditos y estos verdes, tienen que estar ahí en determinadas proporciones, tienen que estar ahí cumpliendo sus funciones y una de ellas es protegernos contra otros patógenos. También tiene la función de modular la expresión génica y la respuesta inmune igual. Tiene la capacidad de interactuar con esta pared del intestino, facilita el metabolismo de polisacáridos, inclusive degradan compuestos que el hospedador, nosotros, ¿verdad? No podemos asimilar, como la fibra, por ejemplo, y pueden generar energía
a partir de esta fibra. También previene la proliferación tumoral. Pueden producir o producen exopolisacáridos que son fermentados por otros microorganismos intestinales, regulan la homeostasis de la inmunidad periférica y así un montón de otros procesos que por eso es que resulta tan interesante poder estudiar estos microorganismos en condiciones de salud y en condiciones de enfermedad y encontrar esas relaciones que, bueno, cada vez más son evidentes en la literatura y en los estudios científicos. Cuando hay disbiosis se ve más o menos de esta forma a nivel de intestino, donde vemos que hay rupturas en la membrana, hay inflamación, los pelitos de la membrana se reducen, entonces ya hay una disfuncionalidad que, bueno, produce que también haya ingreso de sustancias que no deberían desde el lumen del intestino hacia el interior de estos tejidos y causan, bueno, inflamación y un montón de consecuencias realmente severas a nivel de intestino. Esas son unas cuantas funciones. Hay un montón más, pero bueno, de eso no se trata esta charla, ¿verdad? Dentro de los compuestos más importantes que ellos producen son estos SCFAs o Short Chain Fatty Acids, que igual son subproductos del metabolismo, de muchos de ellos de la fibra. Y bueno, son señalizadores, ¿verdad? Son súper importantes que se produzcan y se distribuyen a diferentes partes del cuerpo para ejercer funciones. Entonces, entre ellos los más conocidos son los más importantes, el propionato, el acetato y el butirato. Y todos estos son importantísimos, bueno, para mantener la integridad de estos pelitos, ¿verdad?, de la membrana del intestino y para generar señalización hacia muchos otros órganos. Por eso es necesario que esa integridad del intestino esté de la forma correcta y que aparte eh, estén los microorganismos correctos y en sus proporciones correctas. Y bueno, esta es una revisión súper buena por si alguno tiene interés en profundizar en este tema del año 2022. Vamos a continuar. Ok, ahora sí, entrando a nuestro tema después de este pequeño repaso. ¿Qué tipos de muestras analizamos en estudios de microbioma? Bueno, resulta que prácticamente cualquiera, ¿verdad? Cualquier cosa que ustedes se imaginen de nuestro cuerpo prácticamente se puede muestrear y ahí vamos a encontrar microorganismos, muchas veces asociados a enfermedad, ¿verdad? Entonces imagínense en un hisopado, a los que tuvieron COVID o en algún momento se tuvieron que hacer una prueba, bueno, los hisopados fueron, ¿verdad?, críticos en este proceso de detectar el virus, ¿verdad?, un virus en particular. Aspirados se pueden hacer, cualquier tipo de biopsia, muestras de orina, muestras de heces, enjuagues bucales. Cualquier estrategia que ustedes se imaginen, prácticamente podemos utilizarla para colectar muestras de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y curiosamente, como bueno, podemos muestrear muchos espacios extraños de nuestro cuerpo, ¿verdad? Aquí lo pongo yo como lugares extraños donde hemos encontrado microorganismos. Resulta que inclusive tejidos y muestras en las que creíamos que nunca jamás en la vida existían microorganismos, ¿verdad? Bueno, resulta que ahí los estamos detectando, ¿verdad? Algunas veces en concentraciones bajas, en otros casos sí hay enfermedad en concentraciones más altas. Entonces, por ejemplo, la sangre por mucho tiempo se consideró estéril, pero bueno, ya se ha visto que se encuentran microorganismos o inclusive pedacitos de microorganismos en muestras de sangre, especialmente si hay una enfermedad de por medio. La leche materna es un líquido fantástico, y de nuevo, se sabía por cierto tiempo, ¿verdad?, que había microorganismos, pero ahora con las nuevas tecnologías sabemos que la diversidad de microorganismos que están en la leche materna es impresionante. Inclusive parte de su composición nos ha mostrado que, bueno, en la lechita materna vienen los nutrientes de esas bacterias que deben colonizar el intestino de los bebés. Cerebro también, cerebro es otro de esos órganos que se creían completamente estériles, pero bueno, si hay una disfunción a nivel de la barrera de tejidos, pueden ingresar bacterias. Próstata también, y bueno, curiosamente hace unos meses estuve leyendo al respecto y se ha asociado con cáncer de próstata cuando se encuentran ciertos microorganismos en este órgano. Placenta también, por mucho tiempo se creyó que era completamente estéril, pero bueno, se ha encontrado en algunos casos, especialmente cuando hay infecciones en la madre, que la placenta puede albergar microorganismos y microorganismos patógenos que pueden ser transmitidos a los bebés. Y también el líquido amniótico, que también toda la vida es estéril, ¿verdad? Pues bueno, no.
pueden haber algunas bacterias en este ambiente y de nuevo muchas veces asociados a enfermedades durante el embarazo. Y como el sistema gastrointestinal es el más estudiado de todos, son miles de publicaciones que hay de este tipo del sistema en sí. Bueno, hay un montón de estrategias para tomar muestras de tejido gastrointestinal, ¿verdad? La más común de ellas, las heces, por supuesto, de esto les voy a hablar un poco más, porque bueno, realmente es un método no invasivo que nos da una descripción muy, muy interesante de qué es lo que está sucediendo a nivel del sistema gastrointestinal. Sin embargo, ya se sabe que a nivel de intestino, la comunidad de microorganismos en intestino delgado es diferente a la de colon, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que hay diferencias, pero bueno, es una forma muy interesante y rápida de observar qué es lo que está sucediendo ahí, inclusive a nivel de metabolismo. En casos más extremos, ¿verdad? Se tendría que hacer una biopsia, una limpieza, un brush de los tejidos, se puede hacer una microdisección. Otras estrategias más complejas, ¿verdad? Aspiraciones, inclusive ya hay cápsulas inteligentes, les llaman, ¿verdad? Que va colectando diferentes partes de todo ese tracto y entonces se puede tener una perspectiva, una imagen real de cuál es ese microbioma en diferentes regiones de todo el tubo, ¿verdad? Digestivo. Por cirugía, por supuesto, se puede hacer una disección de algunos tejidos. También se pueden hacer estudios ya en pacientes específicamente, ya en un modelo en vivo, como dice acá, donde se pueden tomar tejidos más específicos y otras técnicas un poco más especializadas para ver las interacciones microbianas de entre los microorganismos y el hospedero. Todas ellas tienen beneficios, desventajas, y bueno, dentro del contexto de cada uno de los estudios y a nivel de aplicación clínica, bueno, se puede utilizar una u otra. Ya dependiendo si tenemos acceso a este tipo de metodologías, el médico o la persona, ¿verdad? Que está pasando por una prueba, un paciente, por ejemplo, podría discutir con su médico cuál es la mejor metodología para tomar la muestra respectiva. Y bueno, aquí hay un detalle interesante sobre el microbioma. Bueno, resulta que, bueno, todos estos microorganismos viven en nuestro cuerpo, pero en el momento en que los sacamos de su ambiente, bueno, se empiezan a alterar, ¿verdad? Diversos factores ambientales van a tener un efecto sobre ese microbioma. Entonces, imagínense una muestra de esas, la sacamos de su ambiente, ¿verdad? Que es lo normal, que salga de su ambiente, y el momento en que se ve expuesta a oxígeno o a un cambio de temperatura, ya sea que se enfríe o que se caliente más de la cuenta, ese microbioma, esos microorganismos que están ahí presentes, bueno, por un lado pueden morir, ¿verdad? O más bien puede aumentar la cantidad de ciertos organismos con respecto a otros. Entonces ya se ve alterada esa composición de los microorganismos. Y otro aspecto muy importante es que cuando se toma una muestra de la microbiota, en el caso, bueno, de heces, o puede ser una muestra de piel, de boca, de lo que sea, siempre se debe evitar la contaminación ambiental, ¿verdad? Porque obviamente lo que queremos ver es el reflejo de esa comunidad, de esa microbiota en el tejido particular y no la contaminación del ambiente. Entonces, para esto hay múltiples metodologías y formas, ¿verdad?, para tomar las muestras, para evitar esa contaminación ambiental. Pero en el tema de preservación, principalmente hay dos estrategias básicas. Una es congelar esas muestras prácticamente en nitrógeno líquido, que lo que hace es una congelación inmediata. Entonces, congela precisamente esos microorganismos, no les da chance de hacer nada más, ¿verdad? Quedan completamente congelados. Pero la ventaja de este método de preservación es que permite que después, cuando esas células, ese tejido, imagínense una muestra de esas, se descongela, esos microorganismos pueden crecerse en un medio de cultivo y se pueden volver a reproducir. No todos, y esto lo voy a hablar también un poquitito más adelante, pero se pueden recuperar muchos de estos microorganismos. Entonces, es realmente fascinante cómo este tipo de metodologías nos permite darle seguimiento a largo plazo eh, a esta muestra que inicialmente se tomó en un ambiente bastante controlado. Y otra forma de hacer esa preservación es con soluciones estabilizantes, principalmente para estabilizar el ADN y el ARN, que son los ácidos nucleicos de estos microorganismos.
Entonces, les voy a dar un ejemplo de un kit que nosotros usamos en el laboratorio, que estamos dando en nuestros experimentos, donde, bueno, acá a la derecha vemos el kit de colecta, ¿verdad? Entonces se le da a la persona todas las componentes de un kit para poder tomar una muestra de esos de la forma más limpia posible, sin generar contaminación ambiental. Inclusive se les dan guantes a las personas para que manipulen la muestra, pero el tubito donde se preserva la muestra, bueno, viene con una paletita en un extremo, entonces la persona obviamente no tiene que tocar la muestra. Y se preserva en este tipo de tubitos que traen acá la solución estabilizante. Entonces ya por lo menos es una forma de preservar por lo menos ese ADN, ya los microorganismos no van a reproducirse más, pero tienen la desventaja de que no se puede cultivar, ¿verdad? No se pueden generar, reproducir esos microorganismos y bueno, este tipo de kits nos sirven únicamente para hacer estudios de ácidos nucleicos en las muestras. Voy a ver si tienen alguna pregunta para parar aquí un momentito. Ok, perfecto. Continuamos. Si tienen alguna pregunta ahí, me la escriben en el chat. Entonces, vamos a entrar a lo que ya son las técnicas. Luego de tomar la muestra, es todo un proceso, les voy a contar toda la historia, ¿verdad? Lo principal, ¿verdad? Que esa muestra sea la representación más real del ambiente donde viene, ¿verdad? Y ya después vienen los pasos de manipulación de esas muestras. Entonces, son estas técnicas que les voy a comentar. Principalmente hay dos, ¿ok? Hay otras, pero les voy a comentar las dos principales en este momento. Hay unas que se llaman las dependientes de cultivo y están las independientes de cultivo. Entonces, cuando hablamos de cultivo es precisamente lo que estamos viendo en esta foto. Aquí la mayoría yo creo que son microbiólogos y están muy acostumbrados a ver este tipo de placas, donde lo que se hace es que estas plaquitas tienen un medio de cultivo especial con nutrientes para que las bacterias crezcan, por ejemplo, o los hongos crezcan, dependiendo de lo que estemos queriendo detectar. Y entonces cuando ellos crecen, los microorganismos crecen en estos medios de cultivo, bueno, podemos contarlos, ven, hay grupitos pequeñitos, son colonias, se pueden teñir dependiendo de la bacteria. Entonces es un medio especial para reproducir a los microorganismos. Entonces lo que queremos es, tal vez de una muestra en particular, identificar qué es lo que hay ahí. O si hay un microorganismo en particular que es el que estamos buscando que pueda estar causando una enfermedad. Entonces, los reproducimos en una plaquita con un medio de cultivo selectivo, por ejemplo. Y bueno, ahí lo que se hace es identificar ciertas características, a lo que se le llama la morfología, de qué forma tienen, cómo crecen, etcétera, etcétera. Y esto es fundamental, esta metodología es fundamental para hacer ensayos de la función que tienen estos microorganismos, porque aquí podemos, bueno, después aislarlos, después podemos secuenciarlos, después podemos ponerlos en contacto con diferentes nutrientes, saber cómo reaccionan, etcétera, etcétera. Entonces, estos métodos de cultivo son fundamentales para poder entender la función de esos microorganismos fuera de su ambiente, pero en un ambiente controlado para conocerlos en este tipo de condiciones. El problema que tenemos con los métodos de cultivo o dependientes de cultivo es que no todos los microorganismos se pueden cultivar. Todos los microorganismos que tenemos en la piel, por ejemplo, no los podemos cultivar. O todos los microorganismos que están en las heces, por ejemplo, no todos los podemos cultivar. Al final les voy a contar de un estudio que ha hecho el mejor esfuerzo de poder cultivar a todos los microorganismos de heces, pero aún así todavía no se logra. Es una debilidad, pero bueno, ahora vamos a ver qué son técnicas complementarias, las dependientes de cultivo con las independientes de cultivo. Y muchas veces, dependiendo del tipo de microorganismo que se quiera estudiar, se necesita una infraestructura especial, inclusive una capacitación especial, y bueno, es realmente un poco más complejo y uno de estos instrumentos en particular que son costosos y su manipulación es realmente complicada, eh, pues resulta que son las cámaras de anaerobiosis, que es para cultivar microorganismos que se intoxican por el oxígeno, entonces básicamente, pues mueren, ¿verdad? Mueren en este proceso y en estas cámaras de anaerobiosis, entonces se pueden crecer microorganismos eh, que
mueren si hay oxígeno. Entonces nos permite también conocer más a estos microorganismos y cómo funcionan. Y en el caso de las metodologías o los métodos independientes de cultivo, están muy enfocados a estudiar el material genético, ¿verdad? El ADN o el ARN principalmente. Y también se puede utilizar para identificar, por ejemplo, qué metabolitos están produciendo estos microorganismos o qué proteínas están generando. Y de ahí, obviamente, entender también mucho cuál es su función y su impacto en el medio ambiente en el que ellos se desarrollan. En el caso de los métodos dependientes de cultivo, lo que se hace muchas veces es usar estos medios selectivos que les mencioné para identificar a los microorganismos. Entonces, de nuevo acá, los microbiólogos ven estas fotografías, ¿verdad?, del microscopio y bueno, pueden identificar fácilmente estos microorganismos, ¿verdad?, por la tinción, por su forma, por cómo crecen, etcétera, etcétera. Todas estas características de la morfología son muy importantes para identificar ciertos microorganismos, no todos, pero los que tienen un mayor impacto a nivel de salud se pueden identificar de estas formas. Pero también estos métodos de cultivo son súper importantes para lo que son pruebas de resistencia a antibióticos. Y a los que alguna vez han estado enfermos con una bacteria y no saben qué es, ¿verdad? Probablemente les mandaron a hacer una prueba de este tipo, ¿verdad? La primera línea de acción es, usted tiene una infección, no sabemos qué es, está bien mal, ¿verdad? Entonces, mientras tanto le damos antibióticos así que matan todo, ¿verdad? Y mandamos a hacer un cultivo de su muestra para ver qué bacteria tiene usted, si tiene alguna que es resistente. Y ya después, a los 3 días, o tal vez un poco más, dependiendo de qué tan lenta sea la bacteria que creen que usted tiene, le pueden dar un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, los métodos de cultivo para pruebas de resistencia son muy importantes en la clínica, ¿verdad? Pero no son tan rápidos como quisiéramos. Y muchas veces, bueno, dan una respuesta definitivamente, y por eso todavía los utilizamos en la clínica. Entre los métodos independientes de cultivo, entonces, bueno, de nuevo, están todos los que son de ácidos nucleicos, especialmente los de ADN son los que más se utilizan, son los que la gente conoce más, creo yo. Y bueno, y estos métodos lo que nos dicen, bueno, principalmente, ¿quién está ahí? Si usted toma una muestra de piel, ¿verdad? ¿Qué microorganismos están ahí presentes? Y los identificamos a partir del ADN de esos microorganismos. ¿Y qué podrían estar haciendo? Porque si nosotros podemos ver qué genes tienen esos microorganismos, probablemente podríamos predecir qué función estarían haciendo. Y dentro de esto hay diferentes metodologías que ya les voy a hablar de ellas, la secuenciación del gen del ARN ribosomal 16S, el gen 18S, los ITS y también estudios de metagenómica. Todos estos los vamos a ver. En el caso del ARN, que es otro ácido nucleico, lo que estamos detectando, tratando de entender al estudiar el ARN es cómo están respondiendo esos microorganismos en determinado ambiente. Y si los comparáramos con una persona sana, ¿qué es lo que estamos viendo que está sucediendo, por ejemplo? O tal vez si tenemos toda la descripción de todos los ARNs que están presentes en una muestra en particular, tal vez podamos ver qué vías metabólicas se están activando. Y dentro de esto, bueno, existe el gran término que se llama metatranscriptómica, que es precisamente poder analizar todos los ARNs de una mezcla de microorganismos, de una muestra en particular. Entonces son estudios bien complejos, por cierto. Y para estos dos necesitamos la bioinformática y la bioestadística, de verdad, el 100%. Y otros métodos que no se basan en ácidos nucleicos, pero aquí también se los estoy poniendo, son los que se basan en proteínas, identificar las proteínas, que a esto se le llama metaproteómica, que de nuevo son detectar todas las proteínas que están produciendo un conjunto de microorganismos en determinada muestra. Y de esa forma, entonces, las proteínas nos pueden decir, bueno, cómo puede estar interactuando esos microorganismos con el hospedero y específicamente qué son esas proteínas que se están produciendo. Y bueno, para eso hay múltiples estrategias que de esas sí no les voy a hablar, que nos vamos a enfocar en ácidos nucleicos en esta presentación. Y los estudios de metabolitos, que se llaman metabolómica, metametabólómica inclusive,
lo que nos está diciendo es, bueno, que a nivel de metabolismo de esos microorganismos, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están produciendo? ¿Qué efecto podrían estar teniendo en el organismo, en el hospedero? En este caso, digamos, estamos hablando de microbiota humana, entonces, ¿qué efecto podrían estar teniendo en las personas? Que ese es el reflejo. Y de nuevo, de aquí hay un montón de otras metodologías de las cuales no vamos a hablar, son de estas dos son más de tipo químico y de esas no conozco mucho. Entonces, sí, de las técnicas de ácidos nucleicos sí conozco bastante y bueno, son las que más se están utilizando, entonces de esas sí les voy a comentar más a profundidad. Y acá quiero que comentarles algo muy, muy importante que tenemos que tener en perspectiva si alguna vez están leyendo artículos que tengan que ver con microbioma humano o si ustedes mismos quieren someterse a alguna prueba de microbioma humano, no sé, ¿verdad? Hay diferentes factores que pueden afectar estos estudios o inclusive los resultados de una muestra de ustedes mismos. Entonces, en el caso de los individuos, eh, hay efectos muy interesantes como la edad, el género, la dieta, el estilo de vida de las personas que pueden influir directamente, pero que son muy difíciles de detectar en estudios de casos y controles. Entonces, en estos tipos de estudios, lo ideal es poder tratar de que los grupos sean lo más homogéneos posibles, ¿verdad? Tratar de estratificar a la gente por edad, si se pudiera por dieta, el género, dependiendo de lo que estemos estudiando, el sexo más bien. El sexo puede tener un efecto en los resultados y a veces la gente se pregunta, ¿por qué? Bueno, las hormonas. Muchas veces son las hormonas detrás que están causando esas diferencias. Y así un montón de otros factores. Entonces hay que ser muy crítico cuando uno lee artículos y leer muy bien la sección de muestras, de cómo se seleccionaron los individuos del estudio, porque esto puede tener un impacto en los resultados. Otro factor muy importante, cuando se toman varias muestras de un mismo individuo o de una misma población, bueno, el ciclo es el cambio en las estaciones, puede tener un efecto y los que sufren de alergias lo sabrán, ¿verdad? Hay momentos del año en que estamos más alérgicos que otros. Bueno, el ambiente tiene un efecto en nuestro cuerpo y también lo tiene en el microbioma y obviamente va a tener un efecto en el sitio donde se tome esa muestra. Tenemos variabilidad a nivel de ciertas metodologías de laboratorio, que de esta no les voy a hablar mucho, porque esa no es la idea de la charla del día de hoy, pero bueno, a nivel de laboratorio hay ciertas cosas que nosotros podemos controlar para disminuir la variabilidad debido a esas variables del ambiente. Y en el caso de estudios que utilizan animales, modelos animales, como los ratoncitos, bueno, conocer muy bien cuál es su estilo de vida, ¿verdad? De qué forma podrían ellos, afectar los resultados. Y bueno, uno de estos efectos muy, muy conocidos y que se conoce muy bien el impacto es eh, la tendencia de los ratoncitos de comerse la caquita de los otros ratoncitos, ¿verdad? Entonces, básicamente se están alimentando de la caquita de los otros animalitos y en última instancia el microbioma resulta muy similar en animalitos de una misma jaula, por ejemplo. La dieta de los animalitos, cómo está administrada la infraestructura donde están esos animalitos, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas son condiciones muy importantes que se deben tener en cuenta cuando se leen estudios y cuando se toman muestras y cómo se interpretan. Ok, vamos a ver si hay alguna pregunta. Ok, esta pregunta, María José, yo se la voy a responder tal vez dentro de un rato. Pregunta, ¿qué precio aproximado tiene el kit para ácidos nucleicos? Una vez tomada la muestra, ¿cuál es la estabilidad? El kit de ácidos nucleicos, ahorita estoy tratando de recordar cuánto nos costó. Uno de 1000 y uno de 1000, no, uno de 50 kits, creo que nos está costando como $600 acá en Costa Rica. Y es que esto varía muchísimo entre países. Depende de la distribución. Si usted está en México, probablemente le sale más barato, o en Estados Unidos, por supuesto, que en otros países. Pero si recuerdo bien, y tal vez al final me dé chance de buscar el dato exacto, pero me parece que el kit de 50 de Norgine
nos estaba costando como $600. Y la estabilidad de la muestra es súper, súper, súper estable, hasta meses, inclusive a temperatura ambiente. Entonces, estos kits de Norton y otros, o sea, les hablo del que tengo experiencia, ¿verdad? Pero he leído de otros kits que básicamente se pueden tomar las muestras a temperatura ambiente, se pueden enviar a donde sea, se pueden mantener a temperatura ambiente por meses y en teoría la composición de la comunidad de microorganismos no varía, ¿verdad? En la cantidad de ADN que estaríamos detectando. Eh, y es un dato muy importante. Gracias por recordarme lo que no lo mencioné. Dice, en los datos en los métodos de metaproteómica, ¿cómo se diferencian las proteínas de origen bacteriano de las proteínas producidas por el hospedero? Eso es lo que les iba a comentar al final, que estas metodologías siempre van a estar contaminadas, ¿verdad? Llamémoslo así, de el ADN, de las proteínas, de los metabolitos del hospedero. Entonces ahí sí se tiene que discriminar, ya conociendo un poco de la genómica, de los microorganismos que puedan estar presentes ahí. Hay proteínas que son específicas de microorganismos que no las compartimos con los seres humanos, ¿verdad? Entonces ahí habría alguna forma de poder hacer esa discriminación, pero siempre contaminación. Eso sí es cierto. Ok, no se puede, no, no. Sí, sí, no se pueden poner los ratoncitos por separado para que no se coman las heces del otro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Hay muchísimas formas de controlar los efectos, digamos, del comportamiento de los animales. Inclusive hay ratoncitos que son completamente estériles, y los ponen en contacto, por ejemplo, con ratoncitos que sí tienen, no sé, I alguna didn't get that. enfermedad. Could you try again? Me está hablando aquí, Siri. I don't see an app called Instagram. You could try searching the App Store. Me está hablando Siri, perdón. Entonces, los ratoncitos que, por ejemplo, unos ratoncitos que tienen obesidad. Y entonces tienen ratoncitos completamente estériles y los ponen en contacto con los ratoncitos con obesidad y ven qué sucede. O le hacen un trasplante de las heces del ratoncito con obesidad al ratoncito que es completamente estéril y ven qué sucede. En resumen, sí se engordan. Esa es la historia final del caso de la obesidad. Pero ese no es el tema de nosotros el día de hoy, así que voy a continuar. Entonces vamos a entrar ya a hablar, gracias por las preguntas. Para continuar, vamos a hablar bueno, ¿por qué podemos estudiar a los microorganismos a partir de los ácidos nucleicos? Bueno, es que resulta que todos tienen ADN o ARN. Es esta molécula que es fundamental para que precisamente todos los organismos vivan, ¿verdad? Es la forma de transmitir ese material genético. Entonces, las bacterias, de una forma muy sencilla, ¿verdad? Tienen su ADN aquí bastante comprimidito dentro de la estructura de la célula. Las bacterias son todas diferentes, este es solo un ejemplo, o inclusive, por ejemplo, aquí un Saccharomyces, una levadura, tiene su propio ADN, bien organizadito. Si tuviera aquí un virus, el virus también tiene su propio ADN o ARN, porque hay virus de los dos tipos. Entonces, todos tienen ácidos nucleicos. Y si tienen ácidos nucleicos, significa que podemos extraer ese contenido de ácidos nucleicos para estudiarlo. Y esa información nos ayuda a identificarlos. Entonces, vamos a ver todos estos pasos uno por uno, de una forma bastante. Voy a tratar de no ser muy bióloga molecular para que nos podamos entender aquellos que no han llevado clases de biología molecular. Entonces, lo primero que hacemos, empezamos desde el inicio, ¿verdad? Tomamos nuestra muestra, nos aseguramos que la estamos preservando, ya sea con nitrógeno, la preservamos con una de estas soluciones especiales que estabilizan el ADN o el ARN, y luego la pasamos al laboratorio, ¿verdad? Y entonces ya en el laboratorio lo que hacemos es hacer esta extracción de ácidos nucleicos. Ya les voy a explicar cada uno de los pasos. Hacemos otro paso que continúa el de cuantificación de esos ácidos nucleicos. Pasamos por una tecnología, una metodología que se llama PCR o múltiples versiones de ellas, que también les voy a escribir algunas, porque probablemente hay muchas que todavía yo no conozca, porque no las he usado. Y en muchos casos pasamos a la secuenciación. Y de nuevo, en secuenciación hay diferentes versiones que también se los voy a comentar. Y por último, si hemos hecho secuenciación, por ejemplo, pasamos a hacer un análisis bioinformático y estadístico, que ese es el tema que vamos a hablar la próxima semana. Entonces yo me voy a encargar de explicarles estos primeros pasos.
¿Qué significa la extracción de ácidos nucleicos? Lo que significa es que estamos rompiendo esos microorganismos, esas paredes que contenían esos ácidos nucleicos de las células, todas tenemos que romperlas, pero sin destruir esos ácidos nucleicos, o por lo menos preservarlos dentro de lo posible. Y por aparte necesitamos eliminar cualquier otro tipo de contaminantes para los ácidos nucleicos que puedan afectarnos otros pasos después de la extracción de ADN o de ARN. Y entonces, bueno, parte de esas cosas que queremos eliminar son las proteínas, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que no todas las bacterias, como un ejemplo, no todas son fáciles de romper, ¿verdad? Serán microorganismos súper chiquititos, pero tienen unas paredes durísimas, ¿verdad? O tejidos inclusive, ¿verdad? Imagínense tejidos súper duros en nuestro cuerpo de los cuales queramos extraer el ADN, no solo del tejido, sino también de los microorganismos que están en ese tejido. Entonces, hay diferentes estrategias para poder hacer esta disrupción de las paredes para poder extraer esos ácidos nucleicos. Y dependiendo de qué es lo que queramos hacer, vamos a tener que usar todo esto o algunas de estas estrategias que les voy a contar. Por ejemplo, el uso de diferentes enzimas que específicamente vayan a romper em, ciertas moléculas dentro de esas paredes, ¿verdad? Por ejemplo, la lisosima, la mutanolicina o la proteína K en paredes de bacterias o la liticasa en el caso de los hongos o de las levaduras. Entonces, dependiendo de qué tan duras sean esas estructuras, vamos a tener que usar este tipo de enzimas. En otros casos, también vamos a necesitar no solo la disrupción o la ruptura con enzimas, sino también con unas perlitas. Que lo que sucede es que estas perlitas hay de todos tamaños, bueno, todos tamaños no, ¿verdad? Todos son realmente miniaturas, porque lo que queremos es romper a las bacterias o a los hongos, por ejemplo. Entonces, estas perlitas lo que hacemos es que las ponemos en contacto con la mezcla, ¿verdad? Del tejido o imagínense una muestra de caca, ¿verdad? De caquita, entonces la tenemos en un tubito, la ponemos con las perlitas y con un aparato muy especial que lo que hace es mezclarlas rapidísimo y durísimo a una frecuencia bastante alta, lo que hace es una disrupción mecánica. Entonces esas paredes se rompen y se libera el ADN o el ARN de esas células. Entonces, se pueden trabajar con algunas o varias o todas, dependiendo qué sea lo que estemos trabajando. Hablando fuera del microbioma humano, las muestras de suelo son súper difíciles de procesar, porque además tienen un montón de contaminantes ya per se del suelo. Entonces, estas metodologías son realmente intensivas en el caso de suelo, cuando se quiere entender qué es lo que está sucediendo a nivel del microbioma o de la microbiota de suelo. Pero en tejidos humanos, yo he usado todas estas, honestamente, especialmente en muestritas de leche materna, y bueno, y son protocolos que en muchos casos podrán durar 2 horas hasta 2 días. Y hay diferentes versiones y kits disponibles para poder hacer este tipo de análisis, o al menos hacer esta extracción de ácidos nucleicos. Otro de los pasos que se hace en determinado momento, dependiendo qué sea lo que queremos hacer, es destruir el ADN de todo lo que esté ahí presente después de la extracción, porque tal vez nos interesa estudiar el ARN o viceversa. Si queremos estudiar únicamente el ADN y queremos eliminar el ARN, entonces agregamos las enzimas, las ARNasas, dependiendo de qué sea lo que necesitemos hacer. Y aquí empezamos a ver el problema que mencionamos hace un rato, ¿verdad? Siempre vamos a extraer el ADN del hospedero, el ARN del hospedero, porque sencillamente está ahí, no lo podemos eliminar. Y en muchos casos puede ser más abundante que el ADN o el ARN de los microorganismos que queremos estudiar. Y esta es una dificultad. Y bueno, yo que he trabajado con muestras de lechita humana, esta es nuestra situación, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tejido, de la muestra que estemos trabajando, esta va a ser una dificultad. Hay kits que nos permiten determinar cuánto ADN del hospedero tenemos, ¿verdad? Cuánto ADN humano, por ejemplo, tenemos. Pero normalmente ignoramos ese problema y continuamos, porque al final las metodologías que les voy a contar ahorita son súper, súper selectivas en algunos casos,
y en otros casos hay opciones para poder eliminar información del hospedero en pasos posteriores, principalmente bioinformáticos. Entonces, a pesar de que es un problema, tenemos soluciones con respecto a este problema del ADN en el hospedero. Y bueno, acá viene una descripción muy sencilla de un protocolo muy sencillo de extracción de ADN. Bueno, aquí tenemos, imagínense, un grupo de células ahí que nos interesan. Como yo trabajo también con muestras de caquita, bueno, para mí todo es caquita de bebés. Entonces, imagínense una caquita de bebé que está tomando lechita de la mamá, ¿verdad? Es así amarillita normalmente. Y bueno, ponemos esa muestrita en un tubito de este tipo, que es muy específico de nuestro trabajo en el laboratorio. Hacemos un proceso de lisis de esas células que les mencionaba, puede ser con enzimas, puede ser que les agregamos esas perlitas que les mencionaba para hacer ahí la disrupción mecánica. Se hacen pasos ya más químicos para eliminar proteínas o degradar esas proteínas que estén en el tejido o en la muestra en particular. Y en este caso es un protocolo de columnitas, donde usamos unas columnitas especiales que tienen una membrana acá en el medio, que está representada aquí por esta cosita roja, este anillito rojo, donde el ADN se queda pegado en esa membranita. Entonces, como el ADN, todo el ADN que esté ahí presente, ya sea de las células del bebé, de la lechita, de lo que sea, ¿verdad? Ahí todo se va a quedar pegado del ADN. Entonces, eso se queda pegado ahí y entonces podemos hacer una limpieza del resto de proteínas y de otro tipo de sustancias que estén presentes. Generalmente se hace un lavado con etanol y una combinación de otros reactivos. Y al final lo que sucede es que ya ese ADN está limpio, prácticamente queda solo ácidos nucleicos y se hace un último paso de elusión. Y la elusión es un término muy de biología molecular, donde lo que hacemos es liberar el ADN que estaba pegado en la membranita, lo liberamos. Y ya aquí nos queda el ADN listo para cualquier proceso posterior. Ese es un método muy sencillo. Este es el que dura 2 horas. Hay otros que son más complejos, donde hay que tener un baño a 37, otro baño a 60, baño María, un baño a 37, otro baño a 60 grados y así sucesivamente para poner a trabajar las diferentes enzimas que les acabo de comentar. A veces hay que hacer un paso de precipitación con isopropanol durante la noche y así. Hay diferentes metodologías y de nuevo, todo depende de qué sea lo que queremos, qué tipo de microorganismos queremos estudiar y qué tan a profundidad queremos describir esa microbiota en una muestra particular. Pero ese es el protocolo en general. Entonces, ya, si vamos sumando los tiempos, ¿verdad? La colecta normalmente, bueno, dependiendo del procedimiento, puede ser de segundos, puede ser algo más complejo que tenga que ser una biopsia, que tenga que haber una cirugía de por medio. Entonces, las colectas de muestras varían mucho en tiempo. El tiempo de extracción varía mucho, como les digo, de 2 horas a 2 días, por ejemplo. Y ahí vamos sumando el tiempo para que se lo vayan imaginando en una escala de tiempo también. La siguiente etapa, una vez que tenemos ya estos ADNs o ARN listos, purificados, limpios, tenemos que determinar qué tan eficiente fue este proceso de extracción. Entonces, de nuevo, este es un procedimiento muy de biología molecular, donde lo que hacemos es una cuantificación. Y lo que queremos es determinar, bueno, no solo cuánto ADN extrajimos en cantidad de nanogramos por microlitro, que esas son las unidades que normalmente utilizamos para cuantificar ADN y ARN, sino que también queremos evaluar la calidad, si nos quedó contaminación con proteínas. Y eso lo hacemos con un equipo, con un espectrofotómetro, aquí lo escribí mal. Y el espectrofotómetro lo que hace es hacer mediciones a diferentes longitudes de onda, como lo vemos acá en el gráfico, donde el ADN y el ARN lo detectamos a 260, la absorbancia, las proteínas a 280 y sales, que también pueden ser un subproducto de contaminación, a 230. Entonces, si la razón 260 280 está entre 1.8 y 2, significa que el ADN o el ARN está de muy buena calidad y que podemos continuar con procesos posteriores. Hay otro método también de cuantificación que es el fluorómetro. Aquí estos son 2 ejemplos que son los que tenemos en el laboratorio, ¿no? Les estoy contando lo que hacemos nosotros en el laboratorio. Y el fluorómetro lo utilizamos porque nos da una cuantificación muy precisa de esa cantidad de ADN. Y normalmente entre las dos metodologías
vemos diferencias en las cantidades de ADN que obtenemos de los microorganismos, pero el fluorómetro es el que nos da más precisión y el espectrómetro lo que nos da es también ese dato de la calidad para continuar con pasos posteriores. Y el siguiente paso, y la cuantificación es algo rápido. Esto normalmente, bueno, si es una muestra puede durar unos 5 minutos, por ejemplo, 10 minutos, si son muchas muestras puede durar horas, porque es un paso que se hace muestra por muestra por muestra por muestra. El tercer paso en este proceso de análisis de ácidos nucleicos es a lo que le llamamos el PCR y otras versiones después de acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con el PCR? Resulta que cuando hicimos la extracción de ADN, básicamente tenemos el contenido de ADN que originalmente tenían esos microorganismos, esa comunidad de microorganismos. Pero para los métodos de detección de esos microorganismos necesitamos tener más cantidades de ese ADN. Tenemos que reproducir ese ADN nosotros mismos en el laboratorio. Y para eso, esta metodología de la reacción en cadena de la polimerasa o PCR ha sido fundamental. Esta es una invención de los años creo que es 1979, 1980, y desde entonces se ha quedado y forma parte, es básica para un montón de metodologías de biología molecular para identificar microorganismos. Entonces, lo que estamos haciendo es amplificar, eso significa multiplicar ese ADN que teníamos originalmente de los microorganismos, de la comunidad de microorganismos, para poder detectarlos. Y les voy a describir muy rápidamente qué es un PCR. Básicamente, lo que tenemos es el ADN, en este caso les estoy poniendo un ejemplo de ADN, donde esta es la forma del ADN, tiene dos hebras y son así complementarias, como lo vemos acá. Entonces, en el PCR lo que hacemos es primero desnaturalizar esas dos hebras. Desnaturalizar significa que las dos hebras se van a separar y aparte agregamos unas secuencias de ADN que nosotros previamente diseñamos que tienen la capacidad de pegarse a estas hebras simples de ADN. Entonces, ustedes ven acá, el anaranjadito se pega de este lado y el verdecito se pega de este lado. Cuando esto sucede, este proceso de hibridación, de complementariedad del primer, que eso signica SAP, del primer con una de las hebras, se puede dar un proceso enzimático donde hay una enzima que se llama la polimerasa, la TAC polimerasa en este caso, tiene la capacidad de volver a copiar. Aquí paso por paso, paso por paso, va copiando cada uno de los nucleótidos, cada una de estas barritas es un nucleótido del ADN y los copia todos, de la región en particular que fue definida por este grupo de primers. Y entonces al final, en este ejemplo súper sencillo, empezamos con una hebra de ADN y terminamos con dos igualititas. Y esto sucede muchísimas veces hasta que tenemos miles de copias de cada uno de estos fragmentos de interés, que ya les voy a contar cuáles son esos fragmentos de interés. Pero esto es lo básico del proceso de PCR. El asunto es que para identificar microorganismos nos interesan solo ciertas secuencias del ADN de los microorganismos, ¿verdad? Entonces no necesitamos, en algunos casos, identificar todo el genoma de los microorganismos que están presentes en una comunidad. Y podemos trabajar a partir de amplicones. Los amplicones son regiones muy chiquititas del ADN de las bacterias, o de los virus, o de los hongos, o de lo que ustedes quieran estudiar, que básicamente nos da información suficiente para hacer algo en particular. En este caso, lo que estamos haciendo es generar esos amplicones para identificar bacterias, para identificar hongos o eucariotas, otro tipo de microorganismos. Entonces, amplicones que podemos utilizar, bueno, el gen 16S, que nos ayuda para identificar bacterias arqueas. Acá tenemos un ejemplo, una figura de cómo se ve este pedacito del gen. Realmente es un gen chirrisco, mide como 1500 pares de bases, es muy pequeñito y está compuesto por diferentes regiones conservadas y no conservadas. Esto ya es un término muy evolutivo, pero básicamente lo que dice es que podemos nosotros diseñar primers específicos para secuenciar estas regiones y al secuenciarlas y saber la secuencia de ADN de estas regiones en cada una de las bacterias, las podemos identificar
e inclusive a nivel de género y de especie. Entonces es muy funcional. También está esta otra región que se llama el ITS, o bueno, significa Internal Transcribed Sequence, que lo utilizamos para hongos. Aquí de nuevo aquí está representada. En cuanto a esto es muy genómico de los hongos, de las bacterias, pero es para que vean que son regiones del ADN de estos microorganismos que nosotros podemos utilizar, solo una región muy chiquitita, para identificar a estos microorganismos. Dependiendo de cuál ITS estemos analizando, pueden ser amplicones de 200 nucleótidos, de 600, y ahí va a variar dependiendo del hongo. El gen 16S, 18S, perdón, el ARN ribosomal también, diferentes regiones nos van a dar información para clasificar a los hongos. Otro gen, COX-1, que es un gen mitocondrial, nos ayuda a identificar eucariotas. Y así hay un montón, ¿no? De ensayos, ¿verdad? Pero estos son como los principales que utilizamos para identificar a los microorganismos, a las comunidades de microorganismos, a los microorganismos que forman parte de las comunidades. Y en algunos casos también podemos utilizar genes específicos, ¿verdad? Para poder identificar a los microorganismos. Si ya de antemano sabemos que queremos identificar a una E. coli, bueno, utilizamos el gen A, ¿verdad? Específicamente vamos y analizamos ese gen en las muestras. O en el caso de los virus también, hay genes muy específicos de los virus y bueno, podemos hacer un PCR de ese gen en particular del virus para identificar. Otra versión de PCR es a lo que le llamamos el PCR cuantitativo, que es la diferencia que ahora sí podemos cuantificar. En el anterior que les mencioné, básicamente nosotros decimos, ¿está o no está presente? Porque amplificó esa región en particular, está o no está presente esa bacteria, por ejemplo. Pero en este caso ya podemos hacerlo de forma cuantitativa. Entonces, podemos hacer una cuantificación relativa o absoluta. La diferencia entre una y otra es un poco técnica, pero bueno, básicamente también decimos, está o no está presente, pero ¿en qué cantidad más está presente? ¿O cuál es el número exacto de copias de esa bacteria que está presente en X muestra? Se necesita un equipo diferente, especial en el laboratorio, un termociclador especial. Y este es un ensayo tan eficiente y tan preciso que hay cientos de ensayos comerciales para identificar bacterias, hongos, parásitos, todo lo que ustedes se imaginen. Ya hay ensayos comerciales que se han diseñado y uno simplemente los compra, ¿verdad? Estos ensayos están basados en genes específicos, trabajan con amplicones, también son regiones normalmente muy chiquititas de estos genes que se amplifican. Y este dato se los doy porque hace unas semanas tuve que cotizar uno de estos ensayos y resulta que para PCR, qPCR, podemos usar un sistema que se llama por sondas, que es este que les muestro aquí, Pro-Based, donde además de amplificar la región de interés con primers específicos, utilizamos una sonda, es esta que ven acá. Y esa sonda lo que tiene es una molécula fluorescente. Entonces, esa molécula fluorescente nos da aún más especificidad para identificar un microorganismo en especial. Y entonces, bueno, yo tuve que cotizar uno de estos ensayos, ¿verdad? Y bueno, resulta que yo sacando los números, ¿verdad? Únicamente es esta moleculita que se llama la sonda, de ese ensayo que yo coticé me salía casi que en $1.8 por reacción. Entonces no es tan barato el ensayo, pero es súper, porque a eso hay que sumarle otras cosas, ¿verdad? No, la sonda y el resto del ensayo, o al menos de los reactivos de laboratorio. Pero eso es lo que está costando aquí en Costa Rica uno de estos ensayos con sondas. Este, y bueno, de eso hay diferentes compañías, obviamente, que ofrecen estos servicios. Pero la metodología, como les digo, es súper precisa, nos permite ir detectando la cantidad de un microorganismo, dos, hasta creo que cinco, dependiendo del equipo que tengamos, el equipo de qPCR que tengamos, nos permite identificar este, varios microorganismos al mismo tiempo en un solo ensayo y los vamos a detectando cada uno de los ciclos de PCR hasta que lleguen, bueno, a determinado punto donde ya podemos definir qué cantidad de microorganismos están ahí presentes. Y el ejemplo más común, que probablemente ya sí lo habían escuchado en algún momento, ¿verdad? Era el método de qPCR para detectar el virus SARS.
y también para decirle cuál era la carga viral que usted tenía, ¿verdad? Cuando le hacían este ensayo. Es exactamente lo mismo y como les digo, hay cientos de ensayos para bacterias, para hongos, para lo que ustedes se imaginen, básicamente. Esta es otra metodología más fina que surgió más recientemente. El PCR digital o ddPCR es una metodología muchísimo más específica, en la cual no voy a entrar mucho en detalles, pero nos da una cuantificación más precisa, una muy alta sensibilidad y específicamente esto es relevante porque nos permite detectar microorganismos que están en muy bajas concentraciones. Entonces, todavía no es una metodología que se utilice mucho en la clínica, pero en investigación sí y ha dado resultados súper, súper interesantes. Y tal vez, no sé si alguna vez han escuchado de los microarreglos, es otra metodología que está basada en PCR también, donde tenemos una plaquita, le decimos una plaquita, ¿verdad? Donde tenemos imaginariamente, ¿verdad? Porque realmente casi nunca vemos los pocitos, donde se deposita una sonda específica para los microorganismos que queremos detectar. Ya conocemos el microorganismo, sabemos qué secuencia especial nos dice quién es y entonces la vamos a poner en esta plaquita. Y entonces, cuando tenemos nuestra muestra de ADN, nuestra comunidad de microorganismos que queremos identificar, la amplificamos por PCR y luego esos productos de PCR los hibridamos a la plataforma. Entonces, si en nuestra muestra de PCR, en nuestra comunidad estaba presente alguno de todos de estas ondas, entonces se va a hibridar ahí y ahí podemos detectar si está o no está presente. Este es un ejemplo de un artículo de hace unos años, donde diseñaron un microarreglo de este tipo, donde podían detectar 15 especies de diferentes microorganismos asociados a neumonía. Y así es como se ven los resultados, ¿verdad? Y ahí son pocillos que se van iluminando dependiendo quién es el microorganismo que está ahí presente. Este yo creo que no se usa mucho en la clínica, pero sí en investigación también. Ok, vamos a ver si hay alguna pregunta. Y yo creo que vamos a parar aquí para que se estiren un ratito. Vamos a ver, aquí hay una pregunta. Dice, ¿se han descrito microorganismos aislados con esta técnica de la microbiota relacionados con algún tipo de cáncer, aparte del Helicobacter pylori, del cual sabemos su relación con cáncer gástrico? Este, Sí, pero no sé la respuesta exacta. O sea, el nombre del microorganismo no lo sé, pero sí hay mucha investigación al respecto. Le puedo decir a los doctores que nos van a hablar dentro de 2 semanas, cuando van a hablar más de ya de las enfermedades que nos comentan de ese tema de cáncer gástrico. Pero sí hay, es inclusive una comunidad que está disbiótica, básicamente. Entonces, entre todos los microorganismos que están ahí presentes que pueden o causar no, estar presentes en cantidades incorrectas, de modo que puedan favorecer esta enfermedad en particular. Dice, en el caso de las perlas de sílice podrían también estar rompiendo el ADN y por lo tanto degradarlo. Hay gente que dice que sí. Entonces, dentro de de las metodologías que utilizamos, si necesitamos ADN bien íntegro, ¿verdad? Que porque queremos hacer una secuenciación perfecta, y de nuevo, eso es lo que sigue ahorita, les voy a hablar de secuenciación, y necesitamos que no haya mucha degradación de ADN, podemos utilizar otras metodologías. Pero si lo que estamos haciendo es amplicones, como lo que les hablé, que son fragmentitos chiquititos, no hay problema. Y a veces lo que nos interesa es tener precisamente ADN de todos los microorganismos. Y solo con las perlitas estas se puede lograr de esa forma. Eh, bueno, esta es una pregunta más específica. Ok, bueno, entonces les voy a dar un par de minutos para que vayan, se estiren. Voy a pausar la grabación y regresamos, ya les digo, a las 7:10 aproximadamente.
Ok, continuamos. Bueno, son las 7:11 en mi reloj. Espero que ya estén de regreso. Ok, continuemos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Si tenemos un PCR, ¿verdad? Cualquiera de los que les mencioné, por ejemplo, o inclusive un microarreglo, lo que estamos haciendo es identificar por qué está presente o no está presente, digamos, ¿verdad? Realmente no estamos haciendo en detalle la descripción nucleótido por nucleótido de quién es ese microorganismo, cosa que sí hacemos con secuenciación. En última instancia, nuestro objetivo es saber cuál es este mensaje, ¿verdad? Cuál es el mensaje de determinado microorganismo para poder identificarlo. Eso es todo el objetivo, ¿verdad? Entonces, no solo podemos identificar un único microorganismo, sino que podemos identificar todos los microorganismos que están en una comunidad a partir de esta secuencia de nucleótidos. Y dentro de esto tenemos tres tecnologías: Sanger, Next Generation Sequencing, que también le llamamos Short Read, secuenciación de tercera generación o long read, y de esto vamos a verlo rápidamente, porque tampoco es la idea de ver esto tanto en detalle. En el caso de secuenciación Sanger, también es de las metodologías más viejas en biología molecular, de los años 1980, y básicamente lo que hace esta metodología es que tenemos un único fragmento de ADN de una única bacteria en particular. Se resulta que, por ejemplo, amplificamos el gen 16S de una bacteria en particular y ahora queremos secuenciarlo. Entonces, con ese único fragmento de una única bacteria, podemos pasarlo por este proceso, que es un proceso de PCR. Es PCR porque eso es lo que es, pero la diferencia es que le agregamos unas moléculas fluorescentes a cada uno de los nucleótidos, una molécula de diferente color, que entonces cuando la pasamos por un detector láser, y esto es un proceso de electroforesis que no les voy a explicar cómo funciona en este momento, él lo que hace es ir detectando cada uno de los colores, ¿verdad? En orden respectivo, y ese orden significa que ese es el orden de nucleótidos en esa molécula que amplificamos por PCR, y por lo tanto, esta es la secuencia del, de ese amplicón en particular, ¿verdad? Entonces, esta es una metodología súper, súper fundamental para biología molecular. Y bueno, por eso es que fue la metodología que se utilizó en los años 2000, bueno, 1990 hasta el 2000, para secuenciar el genoma humano. Esta es una gráfica que creo que ya habían visto la semana pasada. Y esto fue lo que nos costó, ¿verdad? El genoma humano, porque se usaba esta metodología que era bien, bien lenta. Un solo fragmento, una sola secuencia, ¿verdad? Mientras que si ustedes ven acá, en los años, desde el año 2005, empezó a decaer bastante este costo del genoma humano, y es debido a las metodologías que ya les voy a explicar hasta ahorita, ¿verdad? Año 2023. Las tecnologías de Next Generation Sequencing, NGS, también se le llama Massive Parallel Sequencing, o MPS, lo que hacen es que generamos miles de secuencias en paralelo. Ya no es como Sanger, una secuencia o un amplicón, una secuencia. Ahora no, ahora son miles de secuencias en paralelo. Además, tiene la ventaja que se utilizan cantidades de ADN muy pequeñas, entonces es muy beneficioso para tejidos que uno, digamos, tiene muy limitados. Entonces, poquito ADN y todavía obtenemos resultados. Tiene la ventaja que utiliza polimerasas de alta fidelidad. Eso significa que el error producto del PCR es muy bajito, ¿verdad? Han surgido diferentes químicas que, por ejemplo, nos permiten hacer varias reacciones de los procesos en una sola reacción enzimática, como un kit que se llama Nextera. Ahora para purificar los ADNs y los productos usamos perlas magnéticas, y de nuevo, estos son tecnicismos, pero son cosas interesantes que podemos ver que han ido mejorando a lo largo del tiempo los procesos y los hacen más eficientes. Y la más común se llama sequencing by synthesis. Y quiero que veamos este video. Denme un momentico porque no sé si al final aquí le di share screen con sonido. Sí. Entonces, voy a ponerles este video.
Y si no lo escuchan, Sanger me avisan. sequencing, first developed in the 1900s, is the gold standard for DNA sequencing, and it is still used today extensively for routine sequencing applications and to validate NGS data. It utilizes a high-fidelity DNA-dependent polymerase to generate a complementary copy to a single-stranded DNA template. In each reaction, a single primer, complementary to the template, initiates a DNA synthesis reaction from its 3' end. Deoxynucleotides, or simply nucleotides, are added one after the other in a template-dependent manner. Each reaction also contains a mixture of 4 dideoxynucleotides, one for each DNA base. These dideoxynucleotides resemble the DNA monomers enough to allow incorporation into the growing strand. However, they differ from natural deoxynucleotides in 2 ways. 1. They lack a 3' hydroxyl group, which is required for further DNA extension, resulting in chain termination once incorporated in the DNA molecule. And 2. Each dideoxynucleotide has a unique fluorescent dye attached to it, allowing for automatic detection of the DNA sequence. As a result, many copies of different length DNA fragments are generated in each reaction, terminated at all of the nucleotide positions of the template molecule by one of the dideoxynucleotides. The reaction mixtures are loaded on the sequencing machine, either manually onto slab gels or automatically with capillaries, and are electrophoresed to separate the DNA molecules by size. The DNA sequence is read through the fluorescent emission of the dideoxynucleotide as it flows through the gel. Modern-day Sanger sequencing instruments use capillary-based automated electrophoresis, which typically analyzes 8 to 96 sequencing reactions simultaneously. Next-generation sequencing systems have been introduced in the past decade that allow for massively parallel sequencing reactions. These systems are capable of analyzing millions or even billions of sequencing reactions at the same time. Although different machines have been developed with various differing technical details, they all share some common features. 1. Sample preparation. All next-generation sequencing platforms require a library obtained either by amplification or ligation with custom adapter sequences. 2. Sequencing machines. Each library fragment is amplified on a solid surface with covalently attached DNA linkers that hybridize the library adapters. This amplification creates clusters of DNA, each originating from a single library fragment. Each cluster will act as an individual sequencing reaction. And 3. Data output. Each machine provides the raw data at the end of the sequencing run. This raw data is a collection of DNA sequences that were generated at each cluster. The differences between the different next-generation sequencing platforms lie mainly in the technical details of the sequencing reaction and can be categorized in 4 groups: pyrosequencing, sequencing by synthesis, sequencing by ligation, and ion semiconductor sequencing. Ok, ese era un resumen de las metodologías, que de nuevo es muy específico, y yo quiero hablarles únicamente de la que es secuenciación por síntesis o SBS. Esta es la que más se utiliza hoy en día en conjunto con secuenciación de tercera generación, que ahorita les voy a hablar de eso. Y básicamente lo que se hace en secuenciación por síntesis es que tenemos nuestro ADN, ¿verdad? De interés, lo que queremos nosotros conocer esa secuencia de ADN, por ejemplo, y puede ser el ADN genómico de una bacteria, puede ser el ADN genómico de todas las bacterias en una comunidad, puede ser el ARN, puede ser amplicones como los que hablamos, los que acabamos de hablar, o genes específicos. Independientemente de quién sea, ¿verdad? Tenemos que fragmentar, o sea, despedazar ese ADN en pedacitos chiquititos y agregarles a los extremos unas moléculas que le llamamos los adaptadores. Y estos adaptadores son secuencias artificiales que no están presentes en ningún organismo vivo que conozcamos. Y entonces estas secuencias que le llamamos los adaptadores nos permiten fijar cada uno de estos fragmentitos chiquititos a una plataforma. Ya les voy a enseñar cómo se ve eso. Ya luego que tenemos estos adaptadores, bueno, de este lado, tenemos estos adaptadores de colores, que realmente no son de colores, ¿verdad? Son secuencias de ADN, pegados a cada uno de los fragmentitos que queremos secuenciar, podemos hacer un PCR para tener muchas copias de ellos y ya después los vamos a hibridar a una plataforma muy especial
que se llama la celda de flujo, que se las voy a mostrar porque es realmente fascinante. Esta es la metodología, aquí está la celda de flujo. Patterned flow cells are an innovative new sequencing technology that dramatically increases data output and throughput. Let's take a closer look at the technology. Billions of nanowells arranged in a defined array allow precise control of cluster size and spacing, enabling accurate resolution of high-density flow cells. The benefits are higher data output, more reads, and faster run times. Now you can process more samples in less time. The flow cell is created by patterning billions of nanowell structures into the glass substrate. After flow cell assembly, the DNA primers are deposited exclusively into the nanowells. During cluster generation, a new exclusion amplification method ensures that only a single DNA template is able to bind and form a cluster within a single well. As the DNA template binds to the seeding primer, it immediately and rapidly amplifies. This rapid amplification prevents other templates from binding and forming a polyclonal cluster, thus ensuring a monoclonal cluster is formed in each nanowell. This results in a high percentage of wells that are occupied by clusters originating from a single template. Once the exclusion amplification cluster generation process is complete, the flow cell is ready for sequencing using our industry-leading proven SBS chemistry. We are committed to developing innovative sequencing solutions that enable breakthrough discoveries and help to unlock the power of the genome. Ok, esa es la superficie y es una cosita así chiquitita sobre la que se da el proceso de secuenciación. Esta metodología que se llama secuenciación por síntesis. ¿Qué es la ventaja que tiene? Que nosotros podamos tener una muestra hasta 384, inclusive hay otra metodología que escuché que hacían hasta 2000 muestras, imagínense un montón de muestras, al mismo tiempo secuenciándose en una de estas plataformas. Entonces la cantidad de información que estamos generando es demasiada en muy poco tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es que estas tecnologías nos están permitiendo hacer un montón de estudios fascinantes, porque ahora no solo tenemos un amplicón, una secuencia, como sucedía con secuenciación Sanger, sino que ahora tenemos cientos de muestras y en cada una de esas muestras estamos detectando las comunidades de microorganismos en cada una de esas muestras. Entonces, el problema matemático es enorme, ¿verdad? Pero nosotros estamos fascinados con ese montón de información que se ha ido generando con estas metodologías. Todo es resultado, ¿verdad? De los avances en estos tipos de equipos, que estos dibujitos chiquititos son los secuenciadores, pero no son tan chiquititos, ¿verdad? Son realmente equipos grandes que se colocan en mesas grandes, y dependiendo del equipo que uno tenga en el laboratorio, uno puede hacer una u otro tipo de aplicación genómica. Entonces, en algunos casos podemos secuenciar genes, en otros casos podemos secuenciar comunidades de microorganismos, en otros casos podemos secuenciar genomas completos. Entonces, todo eso va a variar dependiendo del equipo que tengamos. En la UCR tenemos este equipo, el MySeq. Solo para darles un ejemplo, este equipo, dependiendo de la química que estemos usando para secuenciar, puede durar corriendo entre 4 a 55 horas y la cantidad de horas y el kit o el cartucho que le decimos que seleccionemos para secuenciar nos puede dar hasta 15 gigabases de secuencia, ¿verdad? Para un total de 25 millones de reads. Y de nuevo, pongámoslo en perspectiva, secuenciación Sanger, un PCR, una amplificación, un gen, una secuencia. Aquí son 25 millones de secuencias de un solo, ¿verdad? Y este no es el secuenciador más grande. El más grande es el que se llama el NovaSeq, el 6000. Este nos da 6000 gigabases de secuencia o 20 billones de secuencias. Entonces, ya con esto podemos secuenciar 96 genomas humanos de un solo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha ido facilitando este proceso y por eso es que estos equipos de Illumina
y la metodología de secuenciación por síntesis son fundamentales en todo lo que es estudios de genómica y de microbiota. Y entrando más a profundidad en las metodologías de secuenciación NGS, pero específicamente de amplicones, lo que estamos haciendo es básicamente enfocarnos en una región, ¿verdad? De este gen 16S, le ponemos los famosos adaptadores que les acabo de mostrar, ¿verdad? Aquí tenemos los adaptadorcitos, en esta imagen un poco más complicadilla. Esto sucede para cada uno de los microorganismos que tengamos ahí presentes para la región 16S de cada uno de los microorganismos que estén presentes en una mezcla, por ejemplo. Y a la hora de ponerle estos adaptadores, nosotros podemos ya hibridarlo a la plataforma, a la celdita esta que les mencionaba de secuenciación, y lo que hacemos para diferenciar entre muestras, por ejemplo, que tenemos 3 muestras de diferentes personas, lo que hacemos es además adicionarle una secuencia específica a cada una de estas muestras de esas personas. Y así podemos diferenciarlos cuando hacemos el proceso de secuenciación. A esas secuencias especiales le llamamos los índices. No sé si los ven acá. Index 1, Index 2, también se le llama barcoding. Entonces, podemos secuenciar ese montón de muestras en una sola, corrida del equipo porque les ponemos identificadores especiales que son secuencias únicas. Y entonces en la secuenciación de 16S nos podemos enfocar en diferentes regiones hipervariables que les llamamos para identificar a sus microorganismos, bacterias y arqueas principalmente. Si hacemos este proceso en una empresa, por ejemplo, de esas que tienen equipos gigantescos, como el que les acabo de mostrar, la secuenciación sale súper barata, porque se pueden secuenciar cientos de muestras al mismo tiempo. Entonces, como ellos tienen esa facilidad, ¿verdad? Secuenciar una librería de 16S cuesta $37. Entonces, realmente no está nada fuera del alcance de la gente. Ahora, claro, hay que pensar que hay que mandar la muestra, ¿verdad? Por correo y toda la historia, pero es realmente muy accesible para los investigadores. En nuestros países esto sale más caro, obviamente, porque los reactivos para nosotros son más costosos y no tenemos equipos de tan alto rendimiento como el Novasec. Pero realmente son estudios que son accesibles y por eso hay tantísima información utilizando estas metodologías. También hay kits que se han desarrollado para identificar genes de resistencia y yo tengo mucha curiosidad de probar uno de estos. Por ejemplo, este es de patógenos respiratorios, entonces identifica patógenos, ¿verdad? Pero también los genes de resistencia y esto es clave, ¿verdad? Para dar atención más precisa a los pacientes. Todo esto viene detrás de la historia de medicina de precisión, ¿verdad? Los procesos son realmente rápidos, en menos de 9 horas se genera todo el proceso de preparación de librerías y si a eso le sumamos la extracción de ADN, 2 horas más, preparación de librerías 9 y generar 2 datos de secuenciación 24 horas, bueno, esto es fantástico, ¿verdad? En cuestión de 2 días ya se tendría un resultado muy detallado de qué tiene una persona en particular cuando está con una infección, por ejemplo. Permite trabajar hasta 384 muestras al mismo tiempo. Y tengo el costo porque, como les digo, yo estaba investigando a ver si los puedo hacer en el laboratorio, pero realmente es bastante costoso. Para realizar nuestras muestras, el kit para 96 muestras cuesta $10,400. Pero identifica 2.000 marcadores de resistencia a antibióticos, 53 hongos, 187 bacterias, 42 virus. Es muy completo. Illumina también tiene otros kits, como este para resistencia a antimicrobianos, que detecta 28 clases de diferentes antibióticos, 478 genes de resistencia. Este otro de patógenos urinarios tiene un costo por librería de $90. Igual identifica muchísimos microorganismos, 121 bacterias, que podrían estar causando enfermedad en tracto urinario, 35 virus, 4 hongos, 4 parásitos. Y este otro que también ha resultado muy interesante para las personas que hacen vigilancia epidemiológica de virus, porque tiene los virus más representativos para el mundo, ¿verdad? Y aquí lo que estamos haciendo es secuenciar todo el genoma de estos virus. Entonces, no solo nos da la información de quién está, ¿verdad? En determinada muestra o en determinada población, sino que nos da la secuencia de todo el virus
y entonces permite hacer un seguimiento muy, muy preciso de cuáles son las nuevas variantes que van surgiendo, por dónde están, en qué país y toda esta historia, ¿verdad? Y el kit, bueno, o un ensayo de estos para una muestra salen $108. Y les menciono los kits de Illumina porque ellos son los que tienen más productos de este tipo, ¿verdad? Entonces, están liderando en este tema de secuenciación de nueva generación. Pero también, no solo podemos secuenciar amplicones, que es todo lo que les acabo de escribir en estas últimas slides, sino que también podemos hacer los metagenomas. Y los metagenomas es lo más impresionante que hemos estado haciendo recientemente, en cuanto a comunidades microbianas, porque en este caso lo que se está haciendo es secuenciar todo el genoma de todos los microorganismos que están presentes en una muestra. Entonces, imagínense la cantidad de información. Una muestra de esas puede tener cientos de bacterias y estamos secuenciando todo el genoma de todas esas bacterias que están ahí presentes. La parte bioinformática es complicada, ¿verdad? Todo el análisis, porque eso significa que tenemos que despedazar esos genomas en las muestras y luego volverlos a armar. Prácticamente tenemos que desarmarlos, ¿verdad? En pedacitos, fragmentarlos, porque es la única forma en que podemos secuenciarlos en estas plataformas de secuenciación. Pero al final podemos hacer una reconstrucción bastante, bastante interesante de cuáles son los genes que están presentes en esas comunidades de microorganismos. Se puede inclusive eh, interpretar qué vías metabólicas están funcionando, ¿verdad? Y de nuevo, en este tema de metagenómica también estamos secuenciando parte del genoma del hospedero. Entonces, también tiene esa pequeña debilidad, pero las metodologías de bioinformática nos permiten extraer esa información que no nos interesa. Y de eso van a hablar la otra semana. Entonces, el metagenoma nos da las secuencias de los genomas de los organismos en la comunidad, todos, bacterias, hongos y eucariotas. No es solo hongos, oye, perdón, no solo bacterias o hongos, sino todos los microorganismos. Nos dice los genes de esos microorganismos, su posible función. ¿Qué es el problema? Que estas metodologías son tan exhaustivas que ni siquiera nosotros, ni las bases de datos que tenemos, conocemos a todos los microorganismos que estamos detectando. Entonces, muchos de ellos quedan sin identificar taxonómicamente. Igual, genes, todavía no conocemos todos los genes que tienen los microorganismos, entonces no podemos determinar cuál es su función. Y muchas veces quedan genomas incompletos o fragmentados en lo que llamamos BINs, que eso también van a verlo la próxima semana. Entonces, tiene sus limitaciones, es bastante accesible. Vean acá el costo, esto es de hace unos días que lo pedí también, porque estamos escribiendo proyectos de investigación y está costando casi $200. Y lo que le dan a uno son 6 gigas de secuencia. Entonces, debido a estas debilidades que les acabo de mencionar de secuenciación NGS, surgieron nuevas tecnologías como la tercera generación. Y esto, o long reads, esto lo que significa es que, bueno, han mejorado las tecnologías, ahora no tenemos que amplificar por PCR los fragmentos que queremos secuenciar, sino que directo el ADN se mete a secuenciar. Se dice que la secuenciación ocurre en tiempo real. Dependiendo del equipo, las corridas son rapidísimas, en minutos u horas ya tenemos datos. Y bueno, es utilizado en ciertos casos particulares porque sigue siendo muy costoso, muy costoso. Ahorita les doy la idea de cuánto nos cuesta acá en Costa Rica, ¿verdad? Todo esto son costos en Costa Rica. Principalmente se han desarrollado dos tecnologías, esta que se llama Nanopore y esta otra que se llama Pacific Biosciences. Por cuestiones de tiempo no les voy a poner los videos, pero les voy a dejar ahí la presentación y los links. Se los podemos mandar por correo y la presentación, porque son súper interesantes. Es completamente diferente a todo lo que les acabo de escribir de secuenciación por síntesis. En este caso, como dice ahí, lo que utiliza son nanoporos. Y en este otro caso de PacBio, lo que hace es una secuenciación, pero las librerías de secuenciación son gigantescos los fragmentos. Entonces son muy particulares. ¿Qué tiene Nanopore? Resulta que ellos han ideado cómo hacer eh, los sistemas de secuenciación bien chiquititos. Ellos le llaman miniatura, ¿verdad? Este chiquitito que está acá a la izquierda es del tamaño como de una llave malla, ¿verdad? Se conecta directamente a la computadora, uno pone el ADN aquí directo se abre así como una tapita, se pone el ADN y empieza el proceso de secuenciación. Este instrumento, ¿verdad? Este chiquitito es desechable prácticamente, ¿verdad? Se compra y se desecha, cuesta $1,000 y te da, bueno,
costas de Estados Unidos, ¿verdad? Y te da la información, por aquí estaba, bueno, sample prep de 10 minutos. Ah, mira, así que está, 50 gigabases de secuencia, ¿verdad? Entonces es un montón, ¿no? De información, y corre hasta 72 horas. La ventaja es que en el momento en que se empieza a generar las secuencias, las vamos detectando en la computadora. Entonces, en tiempo real se pueden ir haciendo los análisis. Y hay versiones más complejas, ¿verdad? Que simplemente lo que hacen es agrupar más de estos chipsitos chiquititos en equipos más complejos con diferentes costos. Aquí los ven ustedes, $50,000, casi $200,000, etcétera, etcétera. Pero es una tecnología muy accesible. En el caso, y bueno, se llaman long reads precisamente porque el tamaño de las secuencias que generan son gigantescas. Estos son datos de PacBio. Si ustedes ven acá en el eje Y, tenemos la longitud de las lecturas, de las secuencias que está generando este equipo. Y en promedio, de verdad, la mitad de los datos son secuencias de más de 30 kbs, o sea, 30,000 nucleótidos. Secuenciación Sanger, eso no se los mencioné. El fragmento más grande que podemos secuenciar es de 1,000 pares de bases. Aquí son 30,000 pares de bases. Entonces, es fantástico. Un gen humano, por ejemplo, un ARN humano, en promedio mide 1,500 pares de bases. Entonces, con estas tecnologías podemos secuenciar ARNs completos de principio a fin, genomas bacterianos completos de principio a fin, genomas virales completos, básicamente en un solo read. Entonces, es lo que ha venido a facilitar muchos de los procesos de ensamblaje de genomas que son complejos en metagenómica, precisamente porque tenemos un montón de microorganismos, todos con genomas diferentes. Y bueno, esto ha venido a facilitar este proceso de identificación de los microorganismos. ¿Qué otras características tienen? Bueno, son muy importantes para el ensamblaje de genomas completos, como les decía. El Nanopore tiene costos bajos, como lo vieron, ¿verdad? Es portable, lo usan para llevar a giras de campo, por ejemplo, donde no tienen un secuenciador. Entonces la gente se lleva los secuenciadorcitos chiquititos y secuencian en el campo y analizan datos. Tienen una debilidad bien grande, que las tasas de error de las secuencias son muy altas, entre 10 y 20%, pero esto es algo que se puede arreglar, por decirlo así, porque normalmente lo que se hace es trabajar con tecnologías de secuenciación de short reads con long reads. Entonces se usa la información de los short reads para corregir los long reads, corregir esos errores de secuenciación de los long reads. Entonces normalmente se trabaja en paralelo. Y en el caso de PacBio, vean, cuesta $800. Entonces, de todas las tecnologías es la más costosa, pero vale la pena, como quien dice, ¿verdad? Porque estamos haciendo ensamblajes completos de genomas. Y este es un ejemplo muy, muy bonito que escuché este año, de cómo se puede efectivamente aplicar estas tecnologías en momentos críticos, ¿verdad? Como en el caso de bebés pretérmino, esta es una aplicación del 2020. Utilizaron precisamente secuenciación Nanopore, el que se llama el Minion, ¿verdad? El aparatito que se llama el Minion, y en 1 hora de secuenciación prácticamente ya habían identificado los microorganismos que podían estar causando infecciones en uno de estos bebitos, ¿verdad? De pretérmino. Encontraron las bacterias patogénicas, inclusive encontraron los genes de resistencia. Y bueno, ahora sí, con esta información, ¿qué hay que hacer con este bebé? ¿Verdad? Entonces son aplicaciones súper, súper interesantes, que ojalá en algún momento podamos implementar en nuestro país. Hay otras técnicas que no les voy a explicar porque esto es infinito, ¿verdad? Cada vez surgen más. Estas se las mencioné al inicio, las tres realmente las mencionamos al inicio. Eh, Tienen sus ventajas, sus desventajas, ¿verdad? Tal vez no se utilizan tanto como la metagenómica, la secuenciación de los genomas completos de los microorganismos o la secuenciación de amplicones para identificar microorganismos en la microbiota. Pero bueno, tiene sus utilidades y hay gente que la realiza de rutina, y siempre son valiosas, ¿verdad? Sin embargo, tiene la dificultad que ya habíamos mencionado, que todos estos protocolos prácticamente acarreamos moléculas del huésped, que en última instancia son contaminantes, ¿verdad? En una muestra de microbiota. Pero como les decía, con técnicas de bioinformática esto se puede mejorar
En algunos casos inclusive se puede eliminar. Otra dificultad que tenemos con estos estudios, y especialmente los que son de funcionalidad, ¿verdad? Como el caso de transcriptómica, protómica, metabolómica, es que estamos tomando una foto en un momento determinado de esas muestras, ¿verdad? De esas comunidades. Y muchas veces no podemos determinar si estamos hablando de bacterias, si la bacteria está viva, si la bacteria estaba dormida o si se murió. Todo está ahí, a todo está ahí presente, ¿verdad? Entonces, no podemos descartar quién es quién, en qué momento metabólico está. Lo que tenemos es un promedio de todas esas células que están ahí presentes, ¿verdad? Y en estas metodologías, por ejemplo, no podemos distinguir cepas individuales. Y para los que están en microbiología y de la clínica de ciertos microorganismos, bueno, la cepa es fundamental, ¿verdad? Para saber qué efecto va a tener en determinada enfermedad. Entonces, algunas metodologías tienen todavía esas restricciones. Y el análisis bioinformático no se los voy a explicar, pero puede llegar a ser así de complejo. Inclusive el análisis bioinformático es más caro que la secuenciación por aquello. Si PacBio, la secuenciación cuesta $800, una muestra, el análisis de datos puede costar algo parecido, ¿verdad? Entonces es costoso. Muchas veces requiere personas especializadas para estudios de microbiota, aunque ya hay herramientas que lo hacen bastante bien sin tener una persona muy experta en el tema, y de eso creo que les va a hablar, les vamos a hablar la otra semana, Gabriel Vargas. Voy a ver si tienen alguna pregunta. Vamos a ver. Ya Sí, hay estoy dos, Rebeca. ya casi estoy terminando, sí. Déjeme ver. Dice, ¿cómo se secuencia en el campo? Bueno, hay kits especiales para hacer el proceso de extracción de ADN, exactamente. Ujú. ¿Y qué tan aplicado es toda esta temática en nuestro país? ¿En cuáles casos se utiliza? ¿Se trata de casos de investigación o casos de soluciones a personas? Todo lo que estamos haciendo, y ese es el sexto tema, de qué estamos haciendo en el país. Entonces, también chance, Roberto, ya le respondo esta pregunta. Quería hablarles, no quería terminar sin hablar de la culturómica, porque resulta que, como ven ustedes en este mapa, por colores está representado la cantidad de genomas que se han depositado en bases de datos, genomas humanos, ¿ok? Específicamente del microbioma gastrointestinal. Y de nuevo, porque es el que se ha estudiado más. Entonces, si ustedes ven acá, en rojito son los países que se han estudiado más, pero de los cuales tenemos más genomas, muy limitado a países de Norteamérica, China, por supuesto, Inglaterra, España, otros países por ahí. Y tenemos muy baja representación de América Latina y África, ¿verdad? Sin embargo, con toda la información que había presente hasta este momento de este estudio en el 2021, se logró generar genomas de referencia para la microbiota humana. Aproximadamente se identificaron casi 205.000 genomas de referencia. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? De este mismo estudio, ¿verdad? Que estaba enfocado únicamente en genomas, se logró generar esta colección que le llaman el Unified Human Gastrointestinal Genome, ¿verdad? Entonces, solo usando los genomas, los metagenomas, ¿verdad? Lograron identificar más de 170 millones de proteínas en la microbiota gastrointestinal. De todas estas 205.000, ¿verdad? Genomas que detectaron, más del 70% de estas especies no están cultivadas. O sea que la única forma en que se detectaron es porque teníamos los genomas. Y resulta que de todas las proteínas que se detectaron, 40% no conocemos qué es lo que hacen. Entonces, definitivamente, nos hace falta mucha información de la microbiota gastrointestinal para entender cómo es que funciona, qué es lo que hace, qué hacen esos microorganismos ahí, ¿verdad? Y tenemos la gran debilidad, ¿verdad? Que, bueno, todavía poblaciones de África y América Latina no están realmente representadas, suficientemente representadas en estos estudios, y estas poblaciones resulta que son las que tienen nueva diversidad que no se ha detectado en otras regiones del mundo. Entonces hay que hacer un esfuerzo al respecto. Entonces aquí viene la culturómica. ¿Por qué la culturómica? Porque la culturómica, relacionada a los términos anteriores, ¿verdad? Es prácticamente intentar cultivar en placas, aislar
cada uno de los microorganismos que están en muestras de heces, en muestras orales, en lo que sea, ¿verdad? Y entonces es un proceso súper complicado porque hay bacterias que fuera de su ambiente natural no van a crecer. Entonces, estudios como este de Chang en el 2019 diseñaron una nueva estrategia, ¿verdad?, para poder precisamente cultivar las bacterias gastrointestinales. Y bueno, ahí viene, en el artículo viene todo el detalle de la metodología que no les voy a explicar a profundidad, pero básicamente lo que lograron hacer fue al final identificar 106 bacterias, pero las muestras de estudios de ellos eran solo 5 personas de China. Ok, de nuevo, China, muy representado en las bases de datos. Entonces, 106 bacterias, ¿verdad? De 5 personas fue lo que lograron cultivar. Probablemente esta gente tenía más de 106 bacterias, ¿ok? Pero todavía estamos se está logrando cultivar más bacterias de las que antes podíamos cultivar con estas nuevas metodologías, lo cual es muy ventajoso. Y hubo otro estudio, precisamente más o menos en las mismas, para el mismo tiempo, ¿verdad? Año 2019, este es otro grupo de Inglaterra, estos son de Inglaterra, junto con Australia, bueno, gente de Australia y creo que otra de Canadá. Igual, diseñaron otra metodología, ¿verdad? Para hacer cultivos, culturómica, ¿verdad? Para mejorar la anotación de los metagenomas. En este caso, vean nuevamente que estudiaron 8 adultos del Reino Unido y 12 personas de Norteamérica. De todas estas muestras lograron generar 10.000 aislados de bacterias, ¿ok? Y generaron, bueno, esta nueva colección, ¿verdad? Que o le llamaron el HBC, que es el Human Gastrointestinal Bacteria Culture. ¿Qué significa? Que de todos estos aislados, lograron generar 737 genomas completos, ¿ok? Esto es muchísimo más conocimiento, 37% más conocimiento en cuanto a genomas de las bacterias de tracto gastrointestinal. Por cierto, esta gente son sanas, ¿verdad? Son personas sanas, microbioma sano. Y detectaron 273 especies, ¿verdad? De las cuales 105 eran nuevas, o sea que simplemente antes no las conocíamos, ¿verdad? Entonces, si con estudiar a la gente que ya conocemos, seguimos encontrando nuevas especies, imagínense cuando se incluyan muestras de África o de Latinoamérica, ¿verdad? Esto es realmente muy relevante para nuestra región. Y luego, bueno, lograron clasificar a niveles muy, muy precisos la subespecie del 50% de las secuencias. Entonces, los estudios de culturómica lo que están reflejando es que necesitamos tener los dos componentes, tanto los genomas como los cultivos, porque los cultivos nos permiten hacer pruebas de la funcionalidad de estos microbiomas. Aunque sea difícil y costoso, son fundamentales. Y, a ver, nada más para terminar, dice, se secuencia el genoma completo o solo la región 16S para poder diferenciar las especies que forman la microbiota. 16S tiene sus limitaciones. Hay ciertas especies que no podemos identificar con la región, con el 16S, al menos con los amplicones que analizamos. Entonces, para esas especies que sí queremos identificar a nivel de especie o inclusive a nivel de cepa, o de subespecie, o dependiendo del microorganismo que estemos hablando, se tiene que hacer secuenciación del genoma. Entonces, por ejemplo, en estos casos, luego de que hacemos los aislamientos de las bacterias independientemente, se secuencian los genomas. Entonces, ahora tenemos no solo el cultivo, sino también el genoma de ese microorganismo. 16S nos sirve, pero en algunos casos es limitado, es limitado. Y entonces, para terminar, les quería mencionar rápidamente qué es lo que estamos haciendo acá en Costa Rica. Toda esa investigación, a nivel diagnóstico, microbiota no se está usando, a mi conocimiento, para tratar enfermedades o para entender por qué una persona tiene X síntoma. Eh, y de nuevo, tal vez los doctores en las próximas 2 semanas les tengan nueva información al respecto, pero a mi conocimiento todavía no le estamos aplicando, hablando de microbiota como comunidad de microorganismos. Obviamente, identificación de microorganismos sí se está haciendo, ¿verdad? Por cultivos, también por secuenciación, por PCR, por qPCR, pero comunidades completas todavía no lo estamos aplicando a nivel de clínica, pero sí lo estamos haciendo a nivel de investigación.
Entonces, estos son algunos ejemplos que, de nuevo, son los que yo conozco porque estas personas trabajan en la UCR, ¿verdad? Entonces, ese es mi ambiente, por decirlo así, y eso es lo que les vengo a contar. Entonces, muchas de estas investigaciones son, las he dirigido yo, las estamos trabajando, las estoy trabajando yo con otros colaboradores. La primera que empezamos a trabajar fue el tracto gastrointestinal de bebés, todos chiquillos sanos. Ya ahorita estamos en el proceso de escribir el artículo. Tenemos dos proyectos en la UCR sobre enfermedad periodontal, donde lo que se hacen es tomar enjuagues, en algunos casos, de las personas, un enjuague bucal, y de ahí se extrae el ADN de las comunidades. En otros casos también se toma tejido, tejido de las encías, por ejemplo. Y esos son estudios que, bueno, el primero lo dirigió Sandra Silva. Ella falleció lastimosamente el año pasado, pero nos dejó la herencia del estudio a Milena Castro y a mí. Este otro estudio lo dirige Cristina Barbosa. Por supuesto, el trabajo de Adrián Pinto, que les contó la semana pasada, que es fascinante y cada vez se encuentran más cosas bonitas que compartir. También trabajamos leche humana, microbioma, igual estamos en proceso de analizar los datos. Lo estoy trabajando con Lilia Marín del INIS. Este es un proyecto del doctor Javier Mora, es microbiólogo, bueno, y su equipo, obviamente, que están trabajando cambios en el perfil inmunológico, microbiota intestinal de personas con cáncer, ¿verdad? Que están pasando por quimioterapia, y estas personas tienen cáncer por consumo de tabaco. Entonces es muy, muy interesante, muy relevante. Y luego, esta es una prueba diagnóstica que estamos desarrollando en conjunto con la empresa Biological Diagnostics. Es una prueba de amplicones que estamos desarrollando en la UCR, entonces esperamos que en unos cuantos meses ya por lo menos tengamos un prototipo que poder ofrecer para descripción de comunidades de microorganismos. Estamos empezando con esos. Entonces, porque es lo que resulta más interesante y que tiene mayor aplicación. Y estudios de metagenomas tenemos al menos dos, que de nuevo son los que yo conozco. El mismo estudio de Adrián Pinto, de las zonas azules, que ellos están trabajando secuenciación de algunos metagenomas de algunas personas. Y ese es un proyecto nuevo que estamos iniciando. Este es un proyecto latinoamericano de este grupo que se llama CabanaNet, que queremos estudiar el microbioma intestinal en América Latina, por lo mismo que les mencionaba, que nos hacen falta datos, y es específicamente población en riesgo nutricional. Y bueno, acá en Costa Rica yo soy la encargada, y afuera tenemos a Alejandro Reyes de la Universidad de los Andes y a Diane Trujansky de la Universidad de Buenos Aires. Y esto va a derivar en otras colaboraciones y proyectos interesantes para nuestra región, obviamente la región latinoamericana. Y con eso quería concluir, apenas nos dio chance. Creo que no nos queda ninguna eh, pregunta. Si no nos queda, bueno, aquí está. Una más. ¿Hay algún estudio de microbiota en cáncer de colon en Costa Rica? Creo que no, pero de nuevo, yo le voy a dejar el trabajo a los doctores dentro de 2 semanas para que les reporten si hay estudios de cáncer en general. El que vieron era de cáncer de pulmón. Cáncer de colon, no sé. Yo he hablado con varios médicos que quieren hacer estudios de microbiota en diferentes entidades, o en diferentes enfermedades, como enfermedad cardiovascular. Tenemos un contacto. Este, mm, Tenemos otro contacto a ver, ya se me están enredando todos. Pero bueno, la verdad es que tenemos ahí, varios médicos han mostrado su interés. Bueno, en embarazo, obviamente en lactancia tenemos varios contactos también, en bancos de leche, perdón, estudios en bancos de leche. Y es que la verdad es que esto tiene muchísima aplicación, pero sí realmente no tenemos recursos, lastimosamente, para hacer investigación. Es difícil a ratos, pero bueno, vamos haciendo lo que se va pudiendo, ¿verdad? Y la verdad es que hemos estado obteniendo resultados muy bonitos, y nos motiva a continuar con las investigaciones. Preguntan por ahí, Rebeca, ¿qué Ajá. posibilidades de trabajo colaborativo con otros países como Perú? Claro, escríbame, porque bueno, yo soy la coordinadora de CabanaNet,
Entonces, yo soy la que estoy coordinando parte de estos proyectos y constantemente estamos tratando de buscar de oportunidades para financiar proyectos colaborativos con la región. Entonces, porfa, quien sea que haya dicho eso, me escribe o me pone ahí el correo en el chat porque a mí me quedan guardados todos los mensajes del chat. Sí, Por ahí preguntaron que si puedes compartir otra vez el correo tuyo. sí, aquí estaba en la última. Es mi nombre, rebeca.campos@ucr.ac.cr. Igual les voy a pasar la presentación por si la quieren utilizar. Yo honestamente no tengo problema con eso. Y bueno, les va a quedar el video y ahí les queda el contacto. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo creo que no de momento. No, ¿verdad? No, Bueno, más no, bien muchas excelente. gracias, Rebeca, por tan excelente charla en esta noche. Recordarle a los participantes que tienen chance de llenar el formulario de asistencia hasta mañana al mediodía y que los esperamos el próximo miércoles, igual a las 6 de la tarde, que es el mismo link, el mismo enlace para ingresar a la charla. Y esta charla, en el transcurso de bueno, ahora seguro hasta el lunes se va a subir al canal de YouTube del Consejo Técnico de Informática. De parte del Ministerio y del Consejo, muchísimas gracias. Que tengan una bonita noche. Buenas noches. Buenas noches.